Buenos días, chicos. En la clase anterior de vectores vimos sus representaciones, partes, componentes. Ahora vamos a hacer ejercicios de transformación de una a la otra. En primer lugar, vamos a hacer cómo pasar de una coordenada o representación polar a rectangular y geográfica. Con el siguiente ejemplo. Se da el vector B, cuya representación polar es 3 unidades, 300 grados. Realice la representación rectangular y geográfica. Vamos a graficar nuestro vector para guiarnos en el cuadrante en el que está, en fin. 3 unidades, 300 grados equivale a este gráfico. Si quiero pasar a coordenadas rectangulares, quiere decir que me está pidiendo la expresión con su componente en X y con su componente en Y. Recuerda que para hallar la componente en X tienes que hacer el vector por el coseno de la dirección y para Y el vector por el seno de la dirección. Que nos queda 3 por coseno de 300 y 3 por seno de 300. Ocupamos siempre la dirección. ¿Por qué razón? Para que nos salga el signo vectorial, es decir, si la componente es positiva o negativa. Quedándonos en el primer caso, 3 por coseno de 300, 1.5 positivo. Y se le asigna la letra I. Como podemos ver, efectivamente es positivo. En el otro caso sería 3 por seno de 300, que nos debe salir negativo, menos 259J. Como podemos ver, es negativo porque va hacia abajo. Y ya tenemos la representación del vector en modo de coordenadas rectangulares. 1,5i menos 259J. Ahora nos pide que hagamos la representación geográfica. Es muy visual esta representación para poder hacerla. Te aconsejo que hagas de la siguiente manera. Una vez que ya tengas ubicado tu vector en el plano cartesiano, debes fijarte cuál debería ser el ángulo correspondiente a la dirección del plano. ¿Recuerdas norte, sur, este, oeste? En el cuarto cuadrante la representación es sur-este, únicamente el ángulo de acá. Entonces debemos analizar si todo es 300 grados y hasta aquí es 270, este ángulo es de 30. Por lo tanto, podemos hallar la representación geográfica de modo muy sencillo. 3 unidades sur, 30 grados, este. ¿De donde sacamos este 30? Del análisis y resta vectorial de este espacio. Y así tenemos el primer ejemplo, cómo pasar de una coordenada polar a geográfica y rectangular. Pero, ¿qué sucede si la representación que nos dan es rectangular? Nos dice, el vector C mide 7i más 8j. Realice la representación geográfica y polar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Para la representación polar, recuerda que necesitas conocer el módulo y la dirección, el módulo del vector. Te aconsejo siempre que realices una representación en el plano cartesiano de tu vector. Es el mejor modo para guiarte. Si dibujamos el vector 7 menos 7i, quiere decir que me está dando una componente en x negativa. 8j la componente en y positiva. ¿Estamos bien? Si trazamos las proyecciones,
podemos ver que nuestro vector viene a ser representado el vector rosado que acabamos de poner. ¿Cómo hacemos para hallar su módulo y su dirección? Para hallar el módulo o magnitud, usamos teorema de Pitágoras, que nos dice que el módulo del vector va a ser igual a la raíz de la componente en X vectorial al cuadrado más la componente en Y vectorial al cuadrado. ¿Qué nos queda? Raíz de componente en X menos 7 al cuadrado. Componente en Y 8 al cuadrado. Recuerda que primero debes elevar las potencias, sumar los resultados y esta viene a ser la expresión del módulo. Podemos dejarlo dentro de una raíz o representar con sus números decimales. Sería raíz de 113. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo dejar la expresión decimal o irracional. Ya tenemos el módulo. Ahora necesitamos la dirección. Para hallar la dirección de nuestro vector, ocupamos, si nos fijamos en el gráfico, la función tangente. Tangente de la dirección va a ser igual a la componente en Y para la componente en X. Sacamos la tangente inversa de ese valor y procedemos a pensar cuál va a ser la verdadera dirección. Así. Componente en Y tiene un valor de 8 y la componente en X es menos 7. Te voy a dar un consejo. Déjale como 7. Hallemos este ángulo de acá. Y luego, en el caso del segundo cuadrante, tendremos que restar el valor obtenido de 180. Ocupa la función tangente, creando el triángulo para luego poder analizar el ángulo correcto. Recordando que la dirección siempre es el ángulo con el eje X positivo. Al hacer tangente inversa de ese valor nos queda vamos a determinarla. Ahora sí. Tangente inversa de 8 séptimos. Tangente inversa de 8 séptimos nos está dando un ángulo cuyo valor es 48.81 grados, que viene a ser el de acá. Pero recuerda que la dirección siempre es el ángulo con respecto al eje X, por lo que tuviéramos que hacer 180 menos ese valor para darnos que la dirección real es 131.18. Ahora sí, para expresar mi vector en coordenadas polares sería raíz de 113,131,18 grados. Y tenemos la representación polar. Pero también podemos hacer geográfica. Recuerda nuestro consejo. Si quieres la representación geográfica de nuestro vector, te aconsejamos volver a graficar los ejes. Perfecto. En la representación geográfica recuerda norte, sur, este, oeste. Nuestro vector se encuentra en la zona noreste, por lo que necesitamos este ángulo. Pensemos, si el de aquí es 48,81, lo único que tuviéramos que hacer es 90 menos 48.81, que nos da 41.19. El vector en coordenadas geográficas es raíz de 113, norte, 41.19 grados oeste. Fácil, ¿verdad? Te recuerdo
Hemos hecho de la representación polar, rectangular y geográfica. De la representación rectangular, polar y geográfica. Ahora nos toca nuestro último ejercicio. Te vamos a dar un vector en representación geográfica. Norte 20 grados este. Y te pido que pases a polar y a geográfica. Sigue nuestro consejo de siempre. En primer lugar, grafiquemos nuestro eje coordenado. Lo más exacto posible debes estar diciendo. Norte, sur, este, oeste. Al estar en la zona noreste corresponde un vector en el primer cuadrante que tiene 3 unidades. Norte 20 grados X, 20 grados este corresponde a este ángulo. Por lo tanto, el de acá debe ser 70. De modo muy rápido, vamos a poder hacer la representación polar. Simplemente 3 unidades, 70 grados. Simplemente ubicando el ángulo correcto. Eso va a depender en qué cuadrante estés, ¿verdad? Y para las coordenadas rectangulares siempre te aconsejo parte de la polar para hallar la componente en X y Y. En X sería 3 por coseno de 70 y en Y 3 por seno de 70. Recuerda también que la coordenada en X va acompañada del prefijo Y. ¿Por qué nos sale positivo? Porque está en el primer cuadrante. Y la coordenada en Y siempre va acompañada del prefijo J. Sufijo porque van después. Por lo tanto, la representación rectangular sería 1,036 más 2,819J. Tenemos la representación polar y geográfica. Espero te esté sirviendo todos nuestros ejemplos de vectores. No te pierdas próximos videos donde ahora vamos a aprender la suma y resta vectorial. Acompáñanos en todos los videos de Justo Tiempo, Centro de Estudio.